pero a veces también Dios prueba esa obediencia. Si tú saliste es porque en verdad me fuiste obediente o no. Eso duele a veces ser obediente. Los doctores pueden decir lo que sea. Esa es una opinión. Wow. Pero la palabra, ¿quién la tiene? Y el después es: mi casa y yo serviremos al Señor. Y la promesa que tengo es que ahora, no nada más aquí, sino mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, porque eso es la promesa que la Biblia me da. Como es la frase, ¿no? La noche pasará y en la mañana vendrá la alegría. What's up, everybody? Y bienvenidos al episode number 7. Vaya, y hoy, si pueden ver, va a ser un episodio algo muy especial porque tenemos nuestros primeros invitados, nuestros cuñados. Amén. De lo cual nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos con Dios primeramente porque, bueno, el plan de Dios es perfecto y se pudo dar la oportunidad. Y bueno, vamos a dejar que ellos se presenten. Bueno, yo soy Roxana. Mi nombre es Marvin. Y bueno, ellos tienen un testimonio poderoso, como dice en el libro de Daniel 4:2, conviene que yo declare los milagros y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo creo que con cada uno el Señor ha hecho algo y ellos tienen ese testimonio que Dios les permitió pasar para que pueda ser de bendición para las personas que nos van a estar escuchando y viendo ese testimonio, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar con el testimonio, queremos hacer esas preguntas de rompehielo que nosotros siempre hacemos en nuestro podcast. Y la primera es, ¿verdad? Que se sientan en confianza y puedan responder. Si pudieran escoger uno de los discípulos, nos vamos a trasladar allá en el tiempo de Jesús. Si ustedes pudieran escoger uno de los discípulos, a excepción de Jesús, como su maestro, ¿quién fuera? ¿Con quién se identifican más? De acuerdo a lo que ustedes leyeron de cómo ellos se comportaron, cómo ellos fueron, que ustedes dicen, este discípulo a mí me gusta, me llama la atención. ¿A quién ustedes escogieran? Vamos a empezar con Roxana, con mi cuñada. Vaya, el discípulo que se me viene a mente viene siendo Pedro. ¿Por qué, cuñada? Porque conocemos a un Pedro antes, cómo él era. Hablaba de su actitud, su carnalidad, vamos a decir. La transformación de él, cuando la palabra habla de que Satanás pide zarandearlo, ¿verdad? Y sabemos de que él iba a negar a Jesús. Y también vemos la redención de Pedro. Y aparte de su redención, vemos la historia de Pedro, donde la iglesia se edifica y todos los milagros, lo que aconteció. Vemos un pasado, un proceso y después del proceso, lo que él llega a ser y cómo es la piedra importante de lo que la iglesia se levanta y lo que conocemos ahora como iglesia. Amén, amén. Mi doble hermano en Cristo. Bueno, yo me gusta mucho por la valentía, ¿verdad? Porque en parte de mí, no sé que sea miedoso, no es que no crea en el Señor, ¿verdad? Solamente es que a veces no tengo duda quién es el Señor tampoco. No tengo nada de eso, pero lo veo como a Pedro también porque atrevido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el tiempo en que él está en la barca, Jesús camina en el agua y le dice, si tú eres, di que yo vaya a ti. Y fue atrevido porque él no solamente se bajó de donde estaba, sino que él caminó, ¿verdad? Porque yo siento que en mí necesito más esa valentía. No solamente es que, un poco de miedo a lo que voy a hacer, no es que diga que Dios no está conmigo, porque Jesús estaba con él. Ante todo, Dios ya lo había llamado a él con una condición que él ya conocía. Dios ya me conoce a mí, mi condición que yo tengo. Y yo creo que todos, en un momento de nuestras vidas, todos sentimos como esa parte de temor, que a veces, pues, querer o no, como humano, lo sentimos, porque son partes de nuestros sentimientos tener temor. Y al igual que Pedro, pues creo que muchos nos identificamos también, al igual que ustedes, con ese discípulo. Y bueno, te dan otra pregunta. ¿Qué parte de la Biblia o historia ustedes
tuvieron un wow momento, como dijeron, wow, esa historia me marcó por esto, eso y eso, o me identifico con esa historia porque siento que yo pasé similar a esa historia, o algo que les haya marcado a ustedes y les llamó la atención de esa historia de la Biblia? Bueno, a mí, ¿verdad? Como siempre, bueno, a mí me gusta mucho en ese tiempo de no solamente es de que Moisés oraba, ¿verdad? En ese momento que le dijo, van a salir del pueblo, ¿verdad? Sacarlo, pero él le dice, Señor Dios, si tú no vas, tu presencia es necesaria que esté y vayan con nosotros siempre. Eso me impacta porque el día de ahora nosotros no podemos ir solos. En ese tiempo que él lo aguarda también le dice, voy a dejar que veas, pero mi espalda. Pero qué bonito que en la roca lo que dice la palabra no solamente lo aguardó para que no muriera, sino que lo aguardó en un lugar que dice la Biblia, lo habla, en una roca en medio. Y esa mano y esa parte de acá, de ese hueco, significa la mano de Jesús. Yeah. De a dónde Él los está guardando, por qué Él los está guardando. Yo digo, wow, gracias a Dios. ¿Verdad? Eso me impacta a mí porque de ahí ya representa a Jesucristo. No solamente un caminar de conocerlo, sino que también en mi vida de ahora. Son muchas historias que uno dice, wow. Right. Y yo puedo mencionar un poquito del antiguo, del nuevo. Pero pensaba en dos que yo digo, wow, me gusta. Y una es la obediencia de Abraham. Y no nada más una parte de su obediencia. Cuando el Señor lo manda que se vaya de su tierra, de su parentela, que salga de donde él está saliendo de lo que conoce, de su comodidad, de su familia, ¿verdad? Y de ahí lo manda a un lugar que ni sabe dónde él va, ni sabe lo que va a pasar, solo va con una promesa que le da el Señor, ¿verdad? Y después más adelante vemos de cuando Dios le da una promesa de su hijo, que le dice, ok, ahora entrega mi hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy viendo entre estas dos historias? El mismo personaje es su obediencia. Que aparte de todo lo que está sucediendo, él decidió obedecer al Señor, ciegamente confiando en que la promesa que le había dado de la tierra prometida y la promesa de su hijo. La confianza que él tenía y la obediencia que aún él seguía teniendo en el Señor, aún en su caminar y su proceso. Y a veces el obedecer duele. Sí. Duele porque tomando ese ejemplo que mencionaba usted, cuñada, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, dejó sus raíces. De donde él se sentía cómodo, donde estaba con papá, con mamá, donde tenía su ganado y todo. Y si vemos en la Biblia, después dice que salió y pasó hambre. Es decir, podemos tener el respaldo de Dios, ser obedientes, pero a veces también Dios prueba esa obediencia. Si tú saliste es porque en verdad me fuiste obediente o no. Eso duele a veces ser obediente. Exacto. Pero no se los olvide algo muy importante en eso, de que todo eso no es que porque nosotros seamos tan obedientes. En todas esas partes Dios tiene un propósito. Cuando Dios deposita el amor, no es que nosotros hagamos amor, sino que Dios pone el amor. Dios pone que seamos obedientes. Sí. Porque nosotros somos un tiempo muy egoístas. Sí. Entonces, qué bonito es reconocer a Dios hasta en esas partes. No solamente Él obedeció porque Dios lo escogió, solamente porque Dios puso también. Obediencia a entregar como un hijo. Yo tengo mis 3 hijos. Y si yo se lo doy a alguno, a veces dice, no te lo voy a dar para atrás. No, pelea. Entonces, pero al momento que tú se lo entregas y él te lo entrega para atrás otra vez. Obediencia, porque sabe que su papá se lo va a volver a entregar. Wow. ¿Verdad? Así mismo se lo entregó también él a Dios. Y Dios le dijo, no, esto te pertenece a ti. Ok, creo que la siguiente pregunta es, ¿cuál milagro que hizo Jesús les impactó más a ustedes? Vamos a dejárselo a las mujeres ahora. Que respondan primero. Bueno, Jesús hizo tantos milagros que podemos decir, hay muchos que escoger. Si puedo decir uno que me gustó, es el primero, cuando Él convierte el agua en vino. Ese primer milagro.
Es la primera manifestación que Él hace mostrando la gloria del Señor, de lo que Él está haciendo. O lo que va a hacer. Es como decir, la antesala de todas las cosas que iba a ocurrir más adelante. Aunque era una fiesta, lo otro vuelvo a la obediencia. Ahí me tiene el Señor en un tema. Dios sabe por qué. Pero vemos la obediencia porque la mamá viene y le dice, ¿verdad? Hey, se acabó el vino. Y le pregunta, bueno, parafaseando, ¿qué quieres que haga? ¿Va? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pero incluso la mamá se atreve y le dice, haga lo que él dice. Lo que él te diga que haga, haz eso. Aunque no era el tiempo de Jesús, pero como es la sabiduría del Señor y como soberanía de Dios, Él lo hace, ¿verdad? Ahora, imagínense el impacto que hay solo con ese grupo y esa familiar en esa boda, de lo que Jesús estaba haciendo. Los sirvientes que estaban alrededor, los que llenaron las tinajas con agua, tuvieron que palpar. Ellos llenaron eso con agua. Sí, pudieron presenciar ese milagro. Pudieron presenciarlo mucho antes de los rumores, mucho antes que llegaran las multitudes, porque ya habían escuchado los rumores y todo. No, ellos lo vieron de antemano, lo poquito que iba a ocurrir aún más grande más adelante. Me gusta mucho ese principio del milagro que hizo Jesús. Wow, muy bueno. ¿Y tú, cuñado? Bueno, a mí me sorprende mucho, ¿verdad? Porque Dios trabaja diferente, ¿verdad? Como está diciendo ella. Pero a mí me sorprende una parte de que cuando Jesucristo va al lugar a hacer un milagro, porque había una persona que tenía muchos años, ¿verdad? Estar ciego, ¿verdad? Wow. Él no le dice, mira, ¿quieres que te lleve? La pregunta primera que le dice, ¿tú quieres? Tú quieres ser sano. Tú quieres, ¿verdad? Y él le dice, es que estoy aquí, siempre alguien más me gana, ¿verdad? En ese momento podemos decir, alguien más los ha ganado, pero lo que nosotros, Dios ya los tiene a nosotros, nadie más lo va a ganar, ya lo tenemos. ¿Y qué pasó con él? Jesús le preguntaba así, ¿verdad? ¿Quieres? Bueno, si Jesús me dijera en cara a cara, me dijera, ¿tú quieres? Claro que sí quiero, ¿verdad? ¿Quién no va a querer? Sí. Pero a veces nosotros la palabra no podemos escucharla y no definimos quién es el que los está hablando. Hay que tener cuidado con eso. Sí. ¿Quién los está hablando en los tiempos? Porque ahora acuérdense que el enemigo está también las dos formas. ¿De qué? De usarlo también. Sí. O decir, Dios me está hablando. Y no es él, ¿verdad? Entonces hay que estar el discernimiento que se llama a través del Espíritu Santo. Discernimiento, ¿quién te habla? Exacto. ¿Verdad? Así como estaba también en los tiempos de Samuel, ¿verdad? Él no conocía la voz, ¿verdad? Y en el momento Dios le habla. ¿Y qué le dice, digámosle, quién era su maestro? ¿Verdad? Le dice, no soy yo, Elí. No soy yo, le dice. Y después él entendió quién era, que era Dios que lo estaba llamando. Heme aquí. ¿Verdad? Él no sabía quién era el que le estaba hablando también al ciego. No sabía que era Jesucristo. ¿Por qué? Porque no podía ver, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros podemos ver y no definimos quién es? Me encanta que sacaste ese tema, ¿verdad? Porque creo que a Jesús le vienen y le dicen, dinos Jesús, ¿qué hizo él? ¿O qué hizo sus padres? ¿Verdad? Y vamos a hablar precisamente algo hermoso de parte de sus vidas, que es lo mismo. Y viene Jesús y le dice, él no ha hecho nada. Él simplemente está pasando esto para que hoy Dios se glorifique. Wow. En esta forma, queremos preguntarles a ustedes, ¿verdad? Primeramente, ¿quiénes son los Márquez? ¿Verdad? Que ahora vamos a hablar de un testimonio muy hermoso, ¿verdad? Que pasó en sus vidas. Pero en pocas palabras, ¿quiénes son los Márquez? Bueno, antes de que ustedes respondan, cuando a veces nos preguntan a nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Nosotros a veces tendemos a decir, si tenemos títulos, decimos, bueno, soy la doctora tal, soy el licenciado tal, pero fuera de todo eso, ¿quiénes son? ¿Quiénes son la familia Márquez? El sacerdote ahí que... Bueno, somos una familia Márquez que ahora hemos decidido, ¿verdad? Tener identidad. Wow.
tener identidad, no buscarla, sino que tener identidad en Jesucristo. Y esos son los que nosotros hemos negado, digamos, el mundo, lo que los ofrece, ¿verdad? Y hemos puesto nuestros ojos, ¿verdad? El que es el autor y el consumidor, el que le servimos al Señor. Que hemos dispuesto dejar las cosas atrás Más bien. y decir, ¿sabe? Aquí estoy, Señor, no solamente yo, sino que también mi esposa y mis hijos también. Ese punto me encantó, identidad. Y creo que cuando tú sabes quién eres, también sabes quién no eres. Y yo creo que ahora, bueno, usted, el sacerdote de la casa lo decía y decía pues identidad. Y cuando uno tiene identidad, no en alguien más, sino en Cristo, sabes la dirección a donde tienes que llevar. Y en su caso, pues, dónde tiene que ir su familia. Y Palabra. Amén. amén. Amén, claro. Como está diciendo Marvin, cuando tú decides caminar y llevar tu familia conforme a lo que dice la palabra, nos identificamos, como decía Moisés, que nosotros recordemos, hablemos de su palabra, que caminemos en obediencia en las leyes, ¿verdad? Que aunque Jesús viene y dice, se resumen en dos, pero decidimos caminar y creer lo que Dios ha prometido, que mi casa y yo serviremos al Señor. En cualquier momento, como dice, Él fue que lo dijo, pero ahí vamos incluidos todos, ¿verdad? Porque la bendición, cuando uno obedece al Señor, la bendición alcanza generaciones. Yes. So, estamos marcando una familia que venimos Hijos, nietos. hacia adelante, tataranietos, ¿verdad? exacto. Que lo que nosotros cargamos en el pasado, antes, él antes de conocerme, yo antes de conocerlo, esas, como dice, generacional que cargamos individualmente. Ahora cuando el Señor nos une decimos, hay un antes Y un después. y un después. Y el después es, mi casa y yo serviremos al Señor. Y la promesa que tengo es que ahora, no nada más aquí, sino mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, porque eso es la promesa que la Biblia me da. So, vale la pena serle fiel a Dios y servirle a Dios, ¿verdad? Porque vemos que no solo queda en ustedes esa promesa, sino en sus hijos, los hijos de sus hijos, y pues ustedes, primero Dios, aunque ya no lo vean con sus ojos, pero lo creen en fe. Amén. Que su generación marcará la diferencia. Pero hay que tener cuidado también. ¿Cómo los levantamos para marcar? ¿Verdad? ¿Somos nosotros o quién es? Porque nuestra generación, ¿cuántas veces va a ser bendita la generación de nosotros? Y si nosotros no los levantamos un día, ¿cuántas veces va a ser maldecida también nuestra familia? Yeah. Si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que levantarlos como padres. Porque si nosotros no los levantamos como padres, ¿a dónde quedan nuestros hijos? Yeah. ¿Verdad? Me gusta una historia de parte en la Biblia también de que, ¿verdad?, había un rey, tenía sus hijos, y aparte de eso llega un profeta y le dice, mira, en este tiempo van a morir, va a venir un problema grande contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le dijo, ¿en qué tiempo va a ser? Yo ya voy a vivir o voy a estar muerto. Y él le dice, no, tú ya no vas a estar, ya vas a estar muerto. Ah, entonces pase lo que pase, le dijo. ¿Y qué pasó con su generación? ¿Verdad? ¿Qué amor, qué importancia hay? Yeah. ¿Verdad? Y a veces yo pienso que a veces, ¿verdad?, el amor, a veces par de animales tienen más amor a veces los animales que nosotros a veces, porque los animales ahí andan con sus animalitos en todo, y nosotros Sí. Sí. no los cargamos, ni en oración, ni clamor, ni ayuno, ¿verdad? Porque digamos, muchas personas en la Biblia se levantaron. Job se levantaba. Hacía Hacer holocausto, sí. hacía sacrificio. Si es que ha pecado. Por si había. Sí, han pecado, pero no estaba ni él seguro, pero él ya estaba adelante. Y eso es tener cabeza en un hogar. Sí, en eso tiene que tener una firmeza. ¿Quién te lo da? Sí. Seguridad. ¿En quién creemos nosotros? Exactamente. Creo que hicimos un abrir excelente. Un rompehielo. Está buenísimo. Vamos a ir entrando a lo que venimos, al milagro, al
al testimonio que ustedes decidieron abrirse, y muchas gracias, ¿verdad? Y quizás hay una persona que nos va a escuchar que puede aprender, puede entender que no están solos. Primeramente, pues está Dios con ellos, porque aquí hay una prueba, que ustedes pasaron por algo, que algo diagnosticaron, pero salieron adelante. Y Sí. ¿quién va a contar la historia? Bueno, creo que yo me tomo la libertad de contarle la historia. Nosotros, como bendición del Señor, nos da nuestro primer varoncito, ¿verdad? El primogénito. El primogénito, ¿verdad? Y nos entrega a Isaías, ¿verdad? Y va pasando el tiempo, él crece como eso de los 2, ya para 3 años. Los chequeos médicos regulares comienzan a decir, bueno, su niño no habla todavía, mire, vamos a mandarlo a terapia. Y comienza a entrar como, en ese tiempo iban al daycare. Y en el daycare lo movimos de un daycare a otro daycare, y la que lo cuidaba me dice, se me hace tan extraño que un niño que habla español venga al daycare y no se adapte rápido, que no hable inglés. Usualmente lo aprenden muy rápido. Y yo lo noto que él pasa muy solo, muy callado, no interactúa con otros niños. Dice, pero yo creo que es porque habla español. Pues la verdad es que, pues sí, hablamos español, pero el niño no estaba ni hablando ni en español ni en inglés. Wow. Simplemente pues hacía sus muecas y señalaba, aunque ellos pensaban que lo que él estaba hablando era en español, pero en sí no estaba hablando ni en inglés ni en español. Oh, wow. So, no, vamos al doctor, yo comienzo a notar, ok, los doctores me están diciendo esto, la del daycare está notando esto, y más bien piensa que es esto, pero yo ya adentro estoy notando, ok, hay algo aquí que no está conectando a la etapa y la edad que deben de estar llevando. Y si nos llevan a hacer exámenes de oído, de todo, va y comienza a tomar las clases de terapia del habla. Ahí cuando comienza las terapias del habla se dan cuenta que él no hace nada por su propia cuenta, no sabe cambiarse, no sabe agarrar lápiz, no sabe ponerse su ropa, hacer cosas bien básicas que ya un niño de su edad debería de hacer. Él parece que tenía 2 años. Ya iba para 3 años. Para 3 años. 3 años. Y no hablaba todavía, ni se cambiaba, ni nada. Nada, no se cambiaba, no se comunicaba mucho. Me acuerdo mucho, ya para ese tiempo ya había nacido David, nuestro segundo hijo, y a él le desesperaba escucharlo llorar. Él corría a agarrar su botella solo para no escucharlo estar gritando y llorando. Que nosotros le decíamos cuidado porque porque él llegaba a tirarle la botella donde estaba. Oh, wow. Con tal de no escucharlo llorar, porque era sensible a los ruidos también. So, no podíamos ir al mall y que flocharan los 2 toiles automáticos, ese ruido, esas bullas, mucho ruido fuerte, a él le molestaba. So, hay cosas que comenzamos a notar. Las doctoras comienzan y dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a referir. Yo creo que tu niño tiene autismo, ¿verdad? Ya para este tiempo, a él lo comenzaron a meter a las terapias del habla, a occupational therapy, que le dicen que es para enseñarle cómo cambiarse, cómo hacer cosas básicas, agarrar el lápiz, muchas diferentes cosas que les enseña. Y de ahí dice, te vamos a mandar con el psicólogo, que es el que da el diagnóstico de autismo. Y dijo, ok, pero va a esperar un tiempo que te den el diagnóstico, las citas no son muy rápidas. Vamos, y aquí Misules siempre decía, él va a estar bien. Algo que él no tiene nada. Pero quiero hacer una pregunta, que la interrumpa, cuñada. Cuando usted reciba, todavía no han recibido el diagnóstico en sí, ¿verdad? No. Sino que como el posible. El posible, la antesala de que a lo mejor Ok. esto está pasando. ¿Ustedes fueron juntos o fue usted? No, fui Ella. yo. Ok, cuando me imagino que usted lo recibió después que la cuñada le dijo, pero en ese momento que usted le dijo la doctora el posible diagnóstico, ¿cómo usted lo recibió? ¿Qué sintió? Puede venir angustia,
puede venir la duda de ¿sería capaz de poder lidiar con esto? Mis pensamientos no eran ¿por qué? ¿Y qué voy a hacer? No, sí, seré capaz de lidiar con esto, ¿right? De poder saber qué hacer. El diagnóstico no me cae como dice un balde de agua fría y que uno dice, pero ¿cómo? Él es normal, yo lo miro bien. No, yo sí noté, nosotros notábamos, si había ruidos fuertes, me acuerdo que él se ponía en una esquinita, ¿verdad? Agarraba sus manitas y se desesperaba, ¿right? Comenzaba a tambalearse así para atrás, para adelante, con esos ruidos fuertes. Son cosas que si no quieres verlo, te cae como sorpresa. Pero si tú estás viendo las señales, dice, hay señales, hay cosas que pasan antes que tú dices, maybe, right? Y ya por eso yo en mí puedo decir, no me cayó como, wow, ¿cómo pasó esto? No, ¿verdad? Pero uno comienza a ver cositas y señales, ¿verdad? Y yo creo que el mismo Señor lo permite. Si tú realmente pones atención, el Señor da señales de cosas, ¿verdad? Pero muchas veces no nos damos cuenta de esas señales porque no estamos poniendo atención. Wow. No ponemos atención a las señales que hay antesala de lo que viene. Cuando a mí me dicen eso, yo, ok, está bien, hagamos la cita. Yo nunca me negué a ninguna cita, ninguna terapia, y nunca digo yo, no hagan terapias. Más bien lo recomiendo porque sí ayudan bastante. Por fin nos dan la terapia, nunca se me olvida porque fue un diciembre que nos dan la terapia, la cita con el psicólogo para dar el diagnóstico del niño. Esa misma semana teníamos el viaje a El Salvador con el proceso de inmigración de mi esposo. El viaje salíamos el jueves, un jueves o un viernes salíamos. El día antes, si no me equivoco, fue el jueves. Ese mismo jueves es que tenía la cita con el psicólogo. Al día siguiente teníamos el viaje para El Salvador. Ella comienza a evaluarlo, hace las preguntas, quiere hablar con él. Isaías está en su propio mundo, no le pone atención, ¿no? Y era normal, él era así. Y ya dice la muchacha, él definitivamente tiene autismo. Me dice, él tiene autismo, ¿verdad? Y como siempre, Marvin, él no tiene nada. Él está bien. Él está sano. Hombre de fe aquí. Pasa una cosa de que cuando una cosa, ¿verdad? Qué duro es en verdad, ¿verdad? Cuando alguien te dice, mira, te tira una piedra y te duele más, pero si te tira una fruta, te pega, no te duele, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios los habla y uno ya lo sabe, no te llega de sorpresa lo que el mundo te quiere golpear. Cuando Dios ya te abre los ojos y te da un entendimiento que tú puedas ver más allá y revelarte las cosas, no te viene de sorpresa, ¿verdad? No es que uno tenga la fe, sino que es que Dios pone la fe en nosotros. Como lo estaba diciendo ella, Abraham, ¿quién era él? Él tuvo fe, claro, ¿verdad? Y no preguntó, ¿verdad? Entonces, bueno, que siga él. Pero, ok, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo usted podía recibir ese diagnóstico y decir, no, eso no es así? Yo creo a lo que el Señor me ha dicho. ¿Cómo se pudo mantener firme en ese momento? Porque es duro. Una cosa es decir, tú tienes que orar, tú tienes que estar firme, pero otra cosa es vivir esa situación. Tal vez muchos nos pueden estar viendo, o en este tiempo creo que ha surgido más eso de niños autistas, ¿verdad? Pero sí, ante ese diagnóstico, más ustedes que era primer hijo, el hijo primogénito, eran inexpertos en eso de bebés, porque nadie nace experto siendo padre, ¿no? Y es su primer hijo, y recibir ese diagnóstico, ¿cómo el sacerdote se pudo mantener ahí firme ante esa situación? Bueno, ¿verdad? Como dice, cuando el mundo te sorprende, ¿verdad? Pero cuando yo no vivo en una religión, ¿verdad? Yo trato de vivir lo que Dios me da, ¿verdad? Y lo que Dios me entregó en un tiempo de oración matutino fue increíble,
Yo puedo decir ahora mucha gente decir, ¿quién soy yo para merecerlo? ¿Verdad? Pero el Señor Él hace como Él quiere. Es que no es que uno quiera de humano, sino que lo que Dios quiere hacer. Él tiene misericordia con el que Él quiere. Entonces, en ese tiempo el Señor, ¿verdad?, me mostró ver a mi esposa embarazada. No era mi esposa todavía, ¿verdad? En una oración pude verlo, ¿verdad? Gracias a Dios puedo verlo y lo vi que ella tenía un bebé al lado, estaba conmigo, ¿verdad? Entonces, yo pude ver un niño sin ninguna condición, sin ninguna condición. Yo me mantuve lo que Dios me había mostrado. Lo que Dios me mostró, eso es lo que yo mantuve. No sé, ¿verdad? Muchas personas pueden decir cómo es que eso puede suceder. Sí, eso iba a preguntar yo. Entonces, ni yo lo sé cómo puede suceder, pero tenemos respuesta en la oración en el Señor. Tenemos misericordia por Él. Sí, tú estabas comentando que te sucedió un matutino, ¿no? Sí, un matutino. Y en ese tiempo, vaya, porque algunas personas se confunden con visiones, profecías y, ¿verdad?, revelaciones. ¿Cómo estabas tú en tu entrega en Dios en este momento cuando Dios te entrega la visión? En ese tiempo, ¿verdad? Estaba pasando un proceso bastante fuerte, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque cualquiera te puede desechar, ¿verdad? Cualquiera te puede vender, así como le pasó a José. Sí. Sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque dijo él, ustedes pensaron que me han hecho daño, pero no al contrario, esto era para salvarles la vida a ustedes también. Wow. ¿Verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ¿qué condición yo estaba? Pero en ese tiempo yo tendría que hacer algo. Yo pensaba de que solamente era un pacto lo que Dios podía hacer conmigo. ¿Verdad? Conmigo, ¿verdad? Conmigo. Yo sé que con toda la humanidad también Dios puede hacer y Él puede hacer también. Pero yo hice un pacto con el Señor. Wow. ¿Verdad? En ese tiempo las cosas cambiaron en mi vida. Dios, lo que Dios ve es que uno se humille y que lo exalte a Él primero. Ya vemos el por qué es el hombre de la fe aquí. Ella ya va dando fundamento de la piedra aquí. Qué bello que vemos que Dios te permite ver a ti, digamos, por así, una visión, un futuro, ¿verdad? Con un niño sano, ¿verdad? Y eso era lo que tú te agarrabas. Entonces, cuando tú agarraste la noticia, tú te afanaste de lo que Dios ya te había entregado. Porque al principio ella tenía ya casi para 2 meses para tenerlo. Y te ¿verdad? entrega la visión. Entonces, no, eso fue Mucho antes. de Wow. casarnos. Antes de casarnos. Wow. Entonces, la cosa fue de que en el momento, nosotros éramos novios. Yo primera cita que tuve con ella, primera cita no la llevé de una discoteca o un parque o algo así, no. Fue un tiempo, una relación, un servicio. Un servicio para que los conociéramos. A un culto. A un culto. A un servicio, un culto, ¿verdad? Lo que sea, entonces, para conocerlos, ¿verdad? Y todavía ella no era nada mío, pero nosotros íbamos los matutinos y ahí fue cuando el Señor, yo pude ver esa parte. Ese otro nivel. Entonces, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Pasó meses, ¿verdad? Ella nos casamos, quedó embarazada y todo, y estábamos como esperando una niña. Oh, qué lindo. Una niña. Entonces, sí pasaron unos cambios de doctor y la transfirieron a otro doctor. Y después le dijeron, bueno, felicidades porque tienes un varón. Pero anteriormente era niña. Se le dijeron que era niña primero. Anteriormente ya han pasado casi 7 meses. Ya, 7 Wow. meses ya se ve bien. Sí. Sí, ya Y se mi ve. suegra quería que le hicieran el baby shower también. Para una niña. Para una niña. Ay, Y yo santo. nunca estuve en ese tiempo, no Igual estaba decía. de acuerdo. Yo sostenía lo que Dios me entregara. La visión. La visión. La visión. Lo que Dios me Abraham entregara. andando aquí, ¿ves? Ok, continuando con el testimonio, es que esa parte estuvo muy interesante. Y bueno, entonces ustedes tenían el viaje a El Salvador, reciben el diagnóstico, su niño ya casi a esa edad tiene casi ya 3 años, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? Las mismas terapistas que ya sabían que iban a hacerle el diagnóstico, me dijeron, no es bueno que él haga este viaje, cambia su entorno,
puede atrasar muchas cosas de él. Él iba a terapia 4 veces a la semana. El viernes era el único día libre que él tenía de terapias. Wow. Y ellos me pesado. dicen, ellos me dijeron, sus consejos fue, no hagas el viaje. Y yo dije, pues yo ya tengo todo. Ya tengo los pasajes, mi esposo va al proceso de inmigración, Oiga, no se sabe vamos. cuánto tiempo y vamos por un mes. Y dije, pues ni modo, el Señor tiene el control. Él tiene el control de todo. Me da el diagnóstico, voy con la psicóloga, ella ve, me hace el papel, me dice todo, mira, aquí está. Me acuerdo que me da un panfleto de esos que se doblan con toda la información de autismo. Y nunca se me olvida cómo ella me ve la cara. Eso, las doctoras hacen una cara y con mucho respeto, pero con compasión, con... Oh, pobre tú. Oh, mira, cómo es. Lástima. Ajá, Oh, como... dando lástima. Sí, y me acuerdo que ella me dice, ¿cómo te sientes con el diagnóstico? You know, how do you feel? How are you doing? Do you have any questions? You know, y yo nada más la miraba y yo le decía, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Tienes preguntas? No. Ya había leído, yo ya me había informado. Yo soy así. A mí me gusta leer y ver, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero yo sí creía que el Señor podía hacer algo. Y dije, yo voy a creer, pero no me voy a entrar en shock, no, ni con ella. No voy a negar que sí, como dice, el corazón late así. Claro, Sí. no es algo, una Sí, pastilla sí, fácil. el corazón late. Tu. Pero le dije, no, yo estoy bien. ¿Tienes preguntas tú? No. ¿Quieres? No, está bien. Yo me voy a informar de lo que necesito hacer para poder ayudarle a mi hijo. Me acuerdo que salgo, yo creo que sí te hablé, te llamé. Le hablé, le conté a Marvin, le dije, mira, esto y este. Y él, su postura, él no tiene nada, él está bien, no te preocupes. Wow. Pero yo salgo del garaje del hospital donde le hicieron el diagnóstico en las clínicas. Y me acuerdo que justo antes de salir, ya ves que está el garaje aquí, está oscuro los parqueos, y uno sale y sale como el sol y la luz. Y me acuerdo que allí sí me puse a llorar antes de salir. Wow. Yo lloré. Ya, Ahí es cuando lloré. Pic. Y yo dije, you know what, Señor, yo no puedo hacer nada. Él es tu hijo, no es mío. Wow. Yo te lo entrego a ti. Haz como tú quieras. O me vas a capacitar a mí para ayudarle, o tú vas a hacer algo con él. Estas son las últimas lágrimas. Yo no lloro más, porque ahorita estoy en el proceso de inmigración con mi esposo. Oh, también eso encima. Estamos para el viaje del proceso de inmigración, que no sabíamos qué va a pasar, solo sabíamos que vamos para un viaje a hacer eso. Wow. Y le digo, Señor, Él está en tu mano. Porque yo en ese momento sentía, yo no puedo cargar estas dos cosas. Yo no puedo cargar ahorita el proceso de inmigración de mi esposo y tratar de cargar el diagnóstico de mi hijo al mismo tiempo. ¿Verdad? Aunque lo correcto debería ser, el Señor te entregó las dos cosas. Ay, Dios. Él entregó las dos. Pero esa fue mi oración. Yo nunca le dije al Señor, sánamelo. No, ¿por qué, Señor? Tú estás haciendo, ¿por qué tú permitiste eso? No, yo nunca que yo pueda decir, Señor, sánalo. No, Señor, Él es tu Oh, hijo. Como toma tu cruz y sígueme. Él es tuyo. Antes que sea mi hijo, el Señor no lo, como dice, nuestros hijos son prestados. En lo que, ¿verdad? Todavía son adolescentes y estamos aprendiendo. Pero he entendido que no son míos. No me pertenecen, simplemente están aquí para yo guiarlos, instruirlos, llevarlos al camino correcto y soltarlos, ¿verdad? Y ellos tienen que seguir continuando. Pero hasta ese momento, ahí es a donde yo puedo decir, sí, mi humanidad, mi sentimiento, el diagnóstico, porque no nada más me dijeron, no va a ser un niño normal, no va a hablar, cuando sea grande va a tener dislexia, él no va a poder leer. Me están diciendo un futuro de él que aún no ha pasado. Tenía 3 años, no podía leer, pero ya me están diciendo no puede leer, no va a leer, Wow. no va a hablar. Va a ser autismo non-verbal, que le llaman no verbal, no iba a hablar, no iba a poder comunicarse y expresarse. Y qué fácil es en esos momentos culpar al enemigo, o verdad, culpar a Dios. No hacer lo que ustedes hicieron y ¿sabes qué? Nos montamos la mochila, la que nos dio Dios, y vamos a ver por dónde va.
No, qué fácil que porque... Digo esto porque muchas veces personas quieren culpar a otras personas en vez de buscar la solución. Vemos que tenemos un padre que tiene fe, una madre que tiene fe y listos para luchar, ¿no? So, van a este viaje y ¿qué sucede? So, vamos al viaje, el proceso de inmigración. El Señor ya nos había entregado palabra también que solo íbamos y regresábamos. Y dicho y hecho, el proceso fue menos del mes que anticipábamos que iba a ser. Regresamos del viaje y bueno, el niño continúa sus terapias. Va a su primera terapia, que iba 2 veces a la semana con esta y después iba otros 2 días con otra terapista. Y el primer día que regresa me dicen, ¿qué pasó en ese viaje? Este niño es completamente diferente. Este niño no tiene nada. Él viene bien. Wow. Y ellas se asombraban. Me decían, what happened in that trip? What did you do? ¿Qué hiciste en ese viaje? Y yo no hice nada, simplemente fuimos y regresamos, ¿verdad? Y la otra terapista que tenía, lo mismo me dijo. He's different. What you do? Es diferente. ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Yo no hice nada. Yo simplemente confié en el Señor y se lo entregué, ¿verdad? Yo no le dije, sánalo, cámbialo, hazlo diferente, que lea, que lo sorprenda. No, pero el Señor decidió glorificarse. Y yo sé que cada una de esas terapistas quedaron sorprendidas. Marcado. Wow. Quedaron marcadas, porque para que ellas vinieran y decían, he's so different. Él habla y habla y habla. No, y ya te habían entregado todo. Here you go, hasta lástima. Todo te dieron, todo. Y ya cuando ellas mismas comienzan, ya para este tiempo, él ya iba a entrar, él siguió terapias. Yo nunca lo saqué de la terapia, ellas lo querían en la terapia. Yo decía, va a ir listo para la escuela. Él siempre me decía, ya sácalo si él está bien, sácalo que él ya está bien. Si quieren darle terapia, que le sigan dando terapia. Con tal, digo, le va a ayudar. Y me acuerdo cuando él comenzó el kinder, las terapistas se encariñaron con él tanto que me decían, él puede seguir viniendo a las terapias aquí con nosotros aunque él vaya a la escuela. Y le dije, no, ya es mucho. Pero me acuerdo que volvimos a ver la psicóloga que dio el diagnóstico al principio. Ya en esto ya había pasado varios años porque entró al kinder hasta los 5 años. Aunque sabemos que el Señor hizo algo, yo lo dejé en las terapias. Ahí lo querían, se encariñaron con él y dije, no le va a hacer mal que le sigan enseñando. Pero me da el diagnóstico, voy otra vez con la psicóloga para el follow-up appointment. Y me dice ella, mira, te voy a dar un envelope, un sobre anaranjado, que todavía lo tengo. Y me dice, cuando vayas a la escuela a inscribirlo, tú lo vas a inscribir, que él más seguro va a tener de nuevo dislexia, que no va a poder hablar, pero otra vez lo mismo. Me da en panfleto. Y me da esto, tú les entregas todo para que vaya a Special Ed. Wow. Y le dije yo a Marvin, yo lo voy a inscribir en la escuela y yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir que le dieron un diagnóstico de autismo, yo no les voy a decir que tengo este papel, no lo voy a entregar, yo no voy a decir nada, yo lo voy a escribir normal. Wow. Y le digo yo, dependiendo qué pase, voy a ver qué hago. Pero ahí tuve que hacer como lo dejé en las terapias por tanto tiempo, otros como aproximadamente 2 años o año y medio. Ahí ya le dije yo, ya no. Aquí va a entrar a la escuela normal. Y sí, él entró a la escuela, nadie me dijo, se ve mal, no, mira, no entiende, no se socializa o no está aprendiendo a leer. No, más bien se asombraba porque aparte que él es zurdo, él sabía escribir bien su nombre, él ya sabía escribir, pues. Ya iba bien avanzado cuando entró al kinder por tantas terapias que tomó. Y hasta la fecha él va a la escuela, va normal, él lee, ¿verdad? Él es un niño que sí se aplica en la escuela, yo no tengo que estar peleando que él haga sus tareas. Muy bueno para las matemáticas, por cierto. Sí, muy bueno para las matemáticas, le gustan. Pero no hay nada de que uno diga, él tiene autismo o tiene
ese diagnóstico, ¿verdad? Yeah. Y cuando ustedes, yo sé, mi hermano nunca creyó ese diagnóstico, pero cuando ustedes como familia, como esposos, dijeron no, yo sé que nos han dicho que tiene autismo nuestro niño, fueron a El Salvador, regresaron, pero ya cuando ustedes pudieron decir con certeza y decir, nuestro niño no tiene autismo porque él ya no presenta ni los síntomas ni nada, Dios lo sanó completamente. Me acuerdo... Dele, cuñada, Sorry. dele. ¿Sabes qué me acuerdo? Porque a él le daba mucho miedo los toilets que flashaban automáticamente. Ajá, exacto, porque yo me acuerdo, cuñado, usted mencionaba que decía que lloraba el hermano y él se trataba de tapar. ¿Cuándo ustedes pudieron ver ese cambio en el niño? Cuando nosotros regresamos, no sé si tú te acuerdas, en el avión. Yo no sé si él se acuerda, pero me acuerdo. Él le tenía miedo, no sé si saben el ruido del avión Claro, cuando vas al toilet. A mí me da miedo. No. Él No, suena el toilet tan no, pero el avión fuerte. me da miedo a mí. Yo eso lo pude notar. Yo creo que esa fue una de las primeras cosas, pero como dice, ahí sí no le puse atención a las señales hasta que regresamos y hasta que uno comienza a analizar cosas del pasado. Es cuando yo digo, wow, si nosotros fuimos en el avión, el toilet no le hizo nada, no le dio miedo. Es como que algo se apagó. Right? So, no puedo decir, fue cuando llegamos a El Salvador, fue durante El Salvador, fue en el regreso, yo no sé, pero yo solo sé que en esa etapa o en ese tiempo algo Ya sucedió. desarrolló. Ya Dios hizo el milagro. Pues. Dios Pasa que hizo algo. lo que Dios quiere, Claro. lo que Dios quiere es que nosotros se lo entreguemos. Wow. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesucristo? Que nosotros entreguemos la vida a Él. Sí. ¿Verdad? Yo siempre le digo a mi esposa, es algo de que, y a mis hijos, no dejes que te condene el humano, porque él no tiene autoridad. El que tiene autoridad es Jesucristo. Ya. Él tiene autoridad para hacer las cosas, no nosotros. Los doctores pueden decir lo que sea. Esa es una opinión. Wow. Pero la palabra, ¿quién la tiene? Dios. Dios la tiene y nosotros de creer. Amén. Y que se haga la voluntad de Él, no la de nosotros. Ya. ¿Verdad? Siendo Jesucristo, dijo, que sea tu voluntad, no la mía. ¿Verdad? ¿Cuántos a veces nosotros queremos o estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Ya. Y en eso peleamos muchos. Sí, es que cuesta. Y bueno, mi hermano decía algo muy certero y muy valioso, y es que a lo mejor estás pasando por un momento, una situación, un diagnóstico, problema muy difícil, y tal vez que el médico te ha dicho, estás desahuciado, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero él decía algo muy importante, y es que la última palabra no la tiene el hombre, la última palabra la tiene Dios. Y independientemente de lo que te han dicho, es confiar en la voluntad de Dios. ¿Y qué es confiar en la voluntad de Dios? Es aceptar lo que Él quiere, ¿verdad? Porque muchas veces va a ser un sí o un no a nuestra conveniencia, pero sabemos que tanto el sí y el no de Dios es bueno para nuestras vidas, porque Él ve nuestro futuro. Nosotros no lo vemos, pero Él lo ve. Yeah. Y referente a eso quiero, bueno, para ir como aterrizando, otra pregunta más, y es, ahora que ustedes pudieron pasar ese proceso, ¿verdad? Que ya tienen, como decir, la llave de eso. Cuando Dios permite pasar, ya sea por una prueba, un proceso, Dios entrega esa llave y esa autoridad que usted ya tiene para poder ayudar a otras personas que están pasando tal vez una situación similar a la de ustedes, ¿verdad? Sabemos que ahora en día, como mencionábamos antes, hay muchos padres que tienen niños autistas. ¿Ustedes qué consejo le pudieran dar a esos padres que tal vez recibieron ese diagnóstico de su hijo? Bueno, digamos, en esa forma, un consejo es primeramente, digamos, no vivir en una religión, ¿verdad? Porque una religión los mata, ¿verdad? Entonces hay que vivir una comunión, ¿verdad? Primeramente es entregarle la vida al Señor, confiar en Él. Job le dijo, aunque me mataras, ¿verdad?
Y Wow. también los hombres fuerte. también, ¿verdad? Que estuvo Nabucodonosor metiéndolos en el horno del fuego, ¿verdad? Y él dijo, no importa, si él viene o no viene, nosotros seguimos creyendo, pero Ya. delante de ustedes no lo vamos a arrodillar. Y el problema es muy grande, es de que a veces nosotros un problema pequeño lo retrocede al mundo. Yeah. Y la fe y nosotros vivimos atormentados por ese problema. No se lo entregamos al Señor. Yeah. Y no estamos dispuestos a pagar un precio. Y ese precio es dejar el pecado. Apartarlo las cosas malas. Si yo ya he conocido muchos años anteriores de mis padres en mi vida, esa parte, yo pienso que fuera diferente mi vida. No solamente mi vida, sino que mi fe fuera diferente. Wow. Porque la fe no es solamente se toma o Dios te la entrega, sino que se desarrolla, se practica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. No importa lo que venga, el diagnóstico que te den, los problemas que vengan sobre nuestras cabezas, nuestras vidas. Porque cualquier persona que sea en el mundo o que crea en el Señor va a pasar los mismos problemas. Pero hay una diferencia, el que está en Dios y el que está en el mundo, que ahí está Jesucristo. Así como esos 3 muchachos que estuvieron en el juego, ahí estaba el 4, ahí estaba Jesucristo. No se sabe si era Jesucristo o un ángel, pero sabemos que era la presencia de Dios. Yeah. Y así mismo nosotros tenemos que tener seguridad en que estemos en cualquier problema, tenemos que entregarle la vida al Señor. Esa no solamente va a bendecir nuestra generación, sino que nuestras vidas, Yeah. ¿verdad? Y si algo yo cambiara el pasado ahora, digamos, a todo eso, no fuera mucho lo que yo pidiera que cambiara, porque de ese pasado, de esos problemas, yo he aprendido a tener fe más en el Señor. Wow. Fe. Y la fe se desarrolla, no solamente se tiene. Se practica, Abraham se vive. la tuvo que vivir. Abraham con su hijo. Es fuerte, pero lo tuvo que vivir. Pero su fe fue más grande y fue una promesa, no solamente una promesa que quedó ahí, no. Un pueblo entero. Fue un pueblo, una nación. Es la bendición que vamos a tener estando en el Señor nosotros. Y si no estamos en el Señor, va a ser más de maldición que bendición. Wow, mientras hablaban se me vino una frase, ¿verdad? Y es la frase donde nos gusta decirle a Dios qué grande nuestro problema es, pero no le decimos qué grande nuestro Dios es a la problema, ¿verdad? Se me viene eso mucho. Y la historia de ustedes, el testimonio, es como desarrollar el libro de Abraham, ¿verdad? Le dan la visión a Abraham. Viene él, ya se cumple la visión. Después de la visión viene la prueba, la entrega, ¿verdad? Viene la entrega que lo hiciste tú, Y Roxana. luego probar esa fe. Probar la fe. Y después vemos que al final Dios cumple, ¿verdad? Y sabe dónde está el corazón. Se puede ver dónde estaba el corazón de ustedes. Uno se puede enfanar y solo ver el problema o ¿verdad? Seguir con solo su niño, pero ustedes decidieron, ¿sabes qué? Este niño es tuyo. Ustedes me lo dieron, usted va a figurar y usted se va a encargar de todo esto, ¿verdad? Entregárselo. Entregárselo. En pocas palabras, así mismo Practicar. así se lo pidió también, entregarlo. Y Entrega cabal. un sacrificio, también uno hay que entregárselo porque uno en nuestras manos no podemos hacer nada. Exactamente. Yo he pensado una cosa, que un hombre es inútil. ¿Por qué digo que es inútil? Porque si nosotros nuestros hijos los llevamos al doctor o al hospital, porque a mí me pasó con mis hijos que les pusieran las vacunas, son 3 vacunas que le pegan, están pequeños, 3 vacunas, rápido. Entonces, ¿qué sucedió? Yo solamente lo agarraba y estaba así. Y miraba cómo no podía hacer nada. Y la enfermera estaba así, No podía hacer nada. ¿Qué podía hacer nada? Mi esposa me dice, tenía una cara, dice que quería esta mujer. Pero duele y no puede hacer nada uno. Pero lo que lo mantiene uno es la fe. La fe de mantenerlo, entregarlo. Y surge la última pregunta, ¿verdad? Y les preguntamos esto porque otra vez queremos que las personas que nos ven, ¿verdad? Tengan la oportunidad de practicar algo que ustedes pudieran darles de consejo. Y es si ustedes hoy que ya
Su muchacho ya tiene ¿cuántos años? 12. 12 y ya Ya está va- desarrollado ya va para bien. 13. Vieron el milagro, están viendo el milagro desarrollarse y crecer. ¿Qué ustedes hoy, ya cimentados mejor que en ese entonces todavía, qué le dijeran a ustedes de sus personajes allá anteriormente? En esa etapa, ¿qué les dijera a ustedes a sus younger selves? Bueno, en esa parte yo le podría decir, no desmayen. No está todo perdido. La vida sigue y sea como sea tenemos que enfrentarla. Una lluvia no la vamos a parar. La lluvia tiene que llegar, ¿verdad? Y hay un tiempo de que se va a calmar. Asimismo, los problemas nunca van a dejar de llegar. Más si estamos en el Señor, vamos a ser más probados, más atacados. Nos va a llegar prueba. Y ese precio es probando la fe de nosotros. Asimismo, esas personas, yo puedo decir que no retrocedan atrás donde Dios ya los sacó. Sigan adelante confiando en Dios, no en una religión. Porque una religión no los va a salvar. Wow. Ujú. Quien los va a salvar es Jesucristo. Amén, amén. Con la sangre de Él, no solamente puede cubrir pecados, ¿verdad? Yo me imagino en el tiempo que Jesucristo murió, que el soldado que estaba ahí, que le puso la lanza, ¿verdad? Le salió sangre. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Claro, esa parte, pero pienso que esa parte que salió sangre, ese soldado le cayó. Yo pienso que esa sangre, a ese hombre cambió sus pensamientos al instante. No solamente él de creer en el Señor, sino que también su familia. Y las familias que están pasando por procesos tienen un propósito también para su otra familia, que vean el proceso que han pasado también, Ya marca para que no generaciones. pueda negar quién es Jesucristo. Yep. Aunque pase lo que pase, la fe tiene que mantenerse. A veces no es fácil decirlo, la fe, porque a veces vivirlo duele. Duele. Pero ese dolor los acerca más a Dios sinceramente. Los conocemos más a Él y Él los conoce más a nosotros. Cómo llegamos con un corazón dolorido, entristecido, lo que sea, con dolor. Y solamente Él los puede sanar. Solamente Él los puede dar paz y fortaleza. El tiempo que pasé, ¿verdad? Un par de años atrás con mi padre, es bien duro, ¿verdad? Porque es bien duro cuando no se te enseña un amor. No se construye un amor. Es bien duro porque no siente uno. Pero cuando el Señor viene y cambia tus pensamientos y Él deposita el amor, después te duele. Es doloroso de que uno por uno no enfrentar y conocer la verdad quiera retroceder. Y lo duro es de que no solamente las personas o la familia, por el testimonio que nosotros damos, ellos también pueden ser salvos. A veces no necesitamos ni abrir nuestra boca para decir quién es Jesucristo. Yeah. Como es la frase, ¿no? La noche pasará y en la mañana vendrá la alegría. ¿Y usted, cuñada? En lo que él está hablando y meditando en la pregunta que estás haciendo, se me viene un versículo. So, si yo podría ir como al pasado, algo que he aprendido ahora, es lo que dice Romanos 8:28. Uno dice que, y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperan para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene en ellos. Wow. ¿Verdad? Si uno comprende de que las circunstancias donde tú estás viviendo, a donde tú estás parado ahorita, en el futuro va a obrar para bien, tú entras en una paz que el Señor te da, porque sabes que va a obrar para bien. Ya sea, como mencionaba, te lo entrego, porque tú vas a hacer algo. O tú lo sanas, o tú me capacitas a mí a lidiar con esta situación, ¿verdad? Esa parte, si yo la entiendo en ese tiempo, y le digo yo ahora a mi hijo que tiene 12 años, le digo, tú eres un testimonio viviente de lo que el Señor ha hecho en ti. Él mismo me dice, mami, pero yo sufro de alergias. Él sufre muy mal de las alergias. Y dice, ¿por qué el Señor no me sana de las alergias? Ahora yo tengo que enseñarle a él
que Hoy es su todo turno. obra Wow. para bien. Wow. Aunque tú no entiendas por qué el Señor permite todas estas alergias que te pasan a ti, ¿verdad? Que los doctores, otra vez los doctores dicen que él debe vivir en una burbuja porque le afectan mucho las alergias. Pero yo se lo explico, el Señor ya ha hecho un milagro para ti. Hoy le toca a él. Pablo dice que él tenía un aguijón. ¿Verdad? El Señor ya te saló de algo, pero el Señor permite para que tú Yep. te acuerdes Wow. y seas humilde de lo que el Señor ya hizo en ti. Sea agradecido con lo que el Señor tiene. Wow. That's good. Sé agradecido con lo que ella tiene. Ya el Señor te sanó. Y yo se lo digo a él porque le digo yo, después, esto lo que ocurrió no es nada más testimonio para nosotros, sino es testimonio de tu vida, de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Verdad? Dice que en Josué, cuando el Señor le dice que van a cruzar el río Jordán para llegar a conquistar la tierra, ya Moisés le entrega el cargo, ¿verdad? Dios se lo da y le dice, esfuércese, sé valiente. Hay algo que ellos hacen que le dice, cuando vayas a cruzar, que monten las piedras, ¿verdad? Que Claro, vayan levantando, va a marcar. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Es marcando el testimonio. Para de las lo- futuras generaciones. para las futuras generaciones. Ese testimonio es un testimonio silencioso porque no habla. Esas piedras no te van a hablar, pero es una muestra y una marca de lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ya hizo para las generaciones venir. El Señor marcó, va a decir, en una piedra, del testimonio que el Señor mostró en él, ¿verdad? Lo vemos, el testimonio de él, viviente, de lo que el Señor ha hecho ya en él. Ahora él lo va a tener que marcar con su generación en adelante. Y por eso yo siempre le digo, cuando él dice, mami, yo estoy haciendo bien en la escuela y estos niños no saben nada, y le digo, humíllese, humilde, porque Hold el up. que lo hizo fue el Señor. Wow. Yeah, you're right, mom. Me dice, you're right. Pero esa es las dos cosas. Si yo le digo a mi pasado o a cualquier persona, todo obra para bien, aunque no lo entiendas en el momento. Simplemente cree que va a obrar para bien. Ya sea para ti, ya sea para tu hijo, ya sea para tu familia, el testimonio de lo que el Señor va a hacer. Y si no lo sana, vas a decir, el Señor me capacitó de una manera, ¿verdad? Porque el Señor sabe nuestros límites y lo que Él permite en nuestra vida, ¿verdad? Si el Señor lo sanó de una cosa y le permitió la alergia, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Simplemente glorificarlo y saber que todo va a obrar para bien, para lo que el Señor quiere hacer. Amén, amén. Y yo estoy 100% segura que ustedes, si les preguntara, han crecido espiritualmente. Porque no son ese Marvin y esa Roxana de ese entonces. No. ¿Verdad? Han escalado más. Y yo sé que cada situación que pasa, que Dios nos permite pasar, es con un propósito, ¿verdad? Como usted lo decía, cuñada. Y decían muchas cosas, creo que podemos hablar toda la noche, pero ¿verdad? Tenemos que dormir. Y creo que Dios ha sido bueno una vez más. Y me encantaba esta frase que decía esta maestra, decía infinitamente bueno, ¿verdad? Porque infinitamente bueno es que Dios no tiene fin. Sus misericordias, sus bondades son para siempre y Él no se limita. Y algo que me encantó que decían es también acerca de la fe, que la fe, ¿verdad? Tiene que probarse y es como un músculo. Cuando nosotros vamos al gimnasio, tiene el músculo ahí está, pero ¿cómo va a salir el músculo? Ejercitándolo, ¿verdad? Igualmente es la fe. La fe, para poder tener fe, tenemos que poner la prueba. Y esa es la parte difícil que a veces pues nos cuesta cuando vemos ese problema, eso que surge, que Dios permite que pasemos, ¿verdad? Sí, y ya, para concluir, los milagros todavía existen. Los testimonios siguen desarrollándose. Dios, como hablábamos con el ciego, Dios se va a glorificar en todo lo que hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y así con esas palabras de mucho amor, mucho ánimo, les queremos decir ¡bendiciones! Ya eso es todo, los amamos mucho, Dios los bendiga y nos vemos hasta en una próxima. Bueno, y ustedes también los queremos en una próxima también, ¿verdad? Porque sé que Dios ha depositado mucho en ustedes y en lo personal en nosotros. Son de mucha bendición también de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto es Cristo y Café y la gloria sea para Dios.